un ministerio que todos pueden respetar. Al final de este mensaje compartiremos con ustedes nuestra dirección y el número telefónico donde usted puede solicitar nuestros materiales de estudio. Y ahora con ustedes, el pastor David Ormachea. Me gustaría comenzar esta plática con una gran verdad. A todos nos es difícil aceptar la crítica injusta. Para mí también es difícil. Creo que es suficiente para mí manejar la crítica objetiva, saludable y necesaria, pero por momentos descubro críticas injustas, malintencionadas, y de ninguna manera eso es agradable. Además tengo que reconocer que me resulta difícil soportar a personas pesimistas. Tal vez usted es uno de aquellos que trabaja con este tipo de personas, o tal vez vive con uno de ellos. Es difícil llevarse con la gente negativa, con la gente pesimista, porque hay tantas cosas positivas y hermosas en la vida, hay tantas cosas que pueden unirnos, y tan pocas cosas que pueden separarnos, que me parece una pérdida de tiempo, de esfuerzo, de dinero y de energías, el juntarse con personas negativas y enfocar en cosas negativas. Leí que alguien describió a un pesimista como una persona que vive mareado a través de todo el viaje de la vida. Me parece muy sabio. Estaba leyendo acerca de dos pesimistas que se encontraron en una fiesta. En vez de disfrutar de la comida, del ambiente positivo, disfrutaban de la burla y la crítica negativa. Hace algún tiempo atrás me encontraba bajo una crítica negativa, y quien más me ayudó en toda esta etapa fue mi esposa. Ella supo ayudarme en forma maravillosa para que no me vaya a los extremos, porque uno de los extremos es ponernos a gritar, buscar venganza, tratar de hablar con el mismo tono de nuestros acusadores, con los mismos términos con los cuales se han dirigido a nosotros. El otro extremo es simplemente ignorar, alejarse, tirar la toalla, no hacer absolutamente nada. Posiblemente usted se da cuenta de lo que estoy diciendo porque puede estar enfrentando en este mismo momento algo así. Recuerdo que mi esposa, para ayudarme, me dio un artículo que encontró y que fue escrito por el presidente Theodore Roosevelt de los Estados Unidos en 1899. Lo puso en una placa y me lo regaló y está allí en mi oficina. Esto es lo que dice. No es la crítica la que cuenta o aquel que apunta a un hombre fuerte que tambalea, o quien critica al que hizo una obra diciendo que podía haberla hecho mucho mejor. El crédito pertenece a aquel que está allí en la arena del Coliseo, cuya cara está llena de polvo y bañada en sudor y sangre, quien lucha valientemente, quien comete errores y que por momentos se equivoca, porque no existe esfuerzo sin error, ni acciones sin deficiencias. El que realmente es importante es quien trata de cumplir su gesta, aquel que conoce del gran entusiasmo, de la gran devoción, y que se dedica a sí mismo a una causa digna, quien en el peor de los casos falla, pero al menos falla mientras ha tratado valientemente. Mucho mejor es atreverse a enfrentar grandes cosas, a ganar gloriosos triunfos, aunque nos encontremos en un puzzle por las fallas. Eso es mucho mejor que juntarnos con aquellos de espíritus infelices que ni siquiera disfrutan ni tampoco sufren mucho, porque su vida es un mundo de neblina espesa que no conoce ni la victoria ni la derrota. Me da pena si usted es alguien que vive en estas condiciones, que no conoce ni la derrota ni la victoria. Tengo tristeza por usted si su mundo es un mundo de sospecha, si usted es una persona que acostumbra a archivar los defectos de otro y su nivel de crítica de las otras personas es tremendamente alto cuando ellos no cumplen las medidas que usted ha fijado y que según usted han errado o han mostrado deficiencias. También mi corazón se entristece si usted es uno de aquellos que es el objeto del ataque de alguien, porque la vida es lo suficientemente difícil sin todas estas cosas negativas. Pero cuando alguien nos mete en situaciones conflictivas, en críticas injustas, horribles, comentarios destructivos, la vida se hace virtualmente insoportable, ¿no es cierto? Una de las cosas que me dirige constantemente a las Escrituras es la increíble relevancia que tiene. Me doy cuenta una y otra vez de que este libro es para estos tiempos, para todos los tiempos, que este libro ayuda a las personas hoy, en el ayer ayudó y en el mañana ayudará. Cuando llega un pasaje como Romanos 2 encuentro algo maravilloso de cómo debemos tratarnos los unos con los otros. Está lleno de metas realistas y alcanzables para nosotros como cristianos, pero desafortunadamente hay personas que muy rara vez la logran.
Romanos 12, versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento. En otras palabras, lo que usted diga tiene que ser algo real, algo verdadero, y lo que usted realmente quiere decir. Todo lo que diga tiene que ser sincero. Nos está pidiendo que seamos los mismos cuando la persona está frente, cuando nos da la espalda, que nuestro amor sea sin fingimiento, que aborrezcamos lo malo, que sigamos lo bueno, dice este versículo. Palabras fuertes. Aborrezcan, odien lo malo, pero a la vez únanse, busquen, sigan lo que es bueno. Luego agrega el versículo 10 en adelante: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Versículo 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Me encanta el realismo de este pasaje, dice el apóstol: si es posible, mantener la paz con todos los hombres. Ciertamente hay personas con quienes es imposible mantener la paz. Hay que alejarse, ese es el secreto. Si usted tiene que estar con ellos por alguna razón, hágalo corto, breve, silenciosamente y aléjese lo antes posible, porque hay personas con quienes es imposible mantener la paz. Debemos dejarlos que vivan en su mundo de negativismo, de ira, de pesimismo, de enojos. Separémonos, eso es lo que dice el apóstol, que mientras sea posible, que cuanto dependa de nosotros, tratemos de estar en paz con todos los hombres. Una de mis preguntas favoritas para alguien que quiere entrar en el ministerio, sobre todo cuando me solicitan que forme parte de un concilio de ordenación, y cuando estoy en la entrevista con ellos, es preguntar cómo maneja la crítica negativa. Es que por seguro vendrá, especialmente aquellos que cumplimos grandes tareas, grandes labores. Cuando uno tiene un gran ministerio, la crítica le seguirá doquiera uno vaya. Si usted es una de esas personas que le gusta alcanzar grandes logros, es muy posible que esté bajo la crítica o que esté siendo atacado en este mismo momento. Hay muchas personas que no entienden todos los hechos ni comprenden todas las situaciones que viven aquellos a quienes critican. Por eso descargan su crítica. Aquellos que conocen profundamente nuestro mundo, nuestro ministerio, nuestras necesidades, aquellos que están cerca de nosotros, probablemente son personas más dispuestas a apoyarnos, porque nos comprenden. Allí existe la crítica positiva que nos ayuda, gente que nos está apoyando aún con sus críticas positivas y que tienen el derecho para hacerlo, porque no cualquiera puede hacerlo, pero sí aquellas personas que son apreciadas por nosotros. Los otros son momentos difíciles, angustiosos, momentos que experimentamos aquella crítica que se esconde tras las tinieblas y que lanza sus dardos basados en las opiniones personales o en la ignorancia de los hechos verdaderos, o por alguna clase de información tonta que han recibido de alguna fuente irresponsable. Esa crítica es crítica que duele y que destruye. Hay personas que no se informan totalmente de los hechos y hablan rápidamente. Son personas que están criticando sin conocer verdaderamente. Eso es pecado. Quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos generales como manera de introducción concerniente a la crítica en sí mismo. En primer lugar, nadie es inmune a la crítica. Siempre va junto a los seres humanos, por lo tanto tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo, poner todo nuestro empeño para no desmayar, para no sentir un complejo de persecución producto de la crítica. Si usted es un líder que tiene que esperar que venga la crítica, no debe salir corriendo atemorizado. Sepa que va a venir. No esté pensando si la crítica vendrá o no, sino más bien cuándo ocurrirá. Debe estar preparado. No haga lo que a veces he estado tentado a hacer yo, tratar de abandonar todo, dejar todo botado, o por momentos ponerme a pelear y discutir o a contestar todas las críticas que se me hacen, porque ha sido un ataque sorpresivo. No quiero que esté sorprendido que alguna vez alguien va a venir y la crítica va a llegar, porque nadie es inmune a ella. El segundo hecho es el siguiente. La crítica puede ser tomada en forma muy liviana o demasiado seria. Por ejemplo, si tomamos la crítica demasiado suavemente, tal vez vamos a perder alguna instrucción valiosa que podría venir en el camino. Por ejemplo,
Podemos estar muy agradecidos de la instrucción que recibimos de nuestros padres cuando ellos nos corrigen adecuadamente. Creo que usted estará contento de haber escuchado alguna vez a un gran amigo que le hizo notar algún defecto de su vida, pues esto le ayudó grandemente. Si hubiéramos tomado aquellas críticas demasiado livianamente, tal vez hubiéramos fallado al pasar por alto algo que nos iba a ayudar a madurar lo más rápidamente posible. Podríamos permanecer inmaduros, no enseñables. En cambio, si tomamos la crítica demasiado en serio, vamos a desmayar. Es posible que allí decidamos que nunca vamos a alcanzar los sueños que tenemos, sobre todo cuando creemos que tenemos que abandonar la tarea en la cual estamos porque la crítica nos está atacando. Podemos convertirnos en personas que reaccionan exageradamente y sentirnos intimidados. Nunca olvidaré que alguna vez tuve que dejar un ministerio. No necesito nombrarlo, pero un ministerio que estaba inundado de lenguas críticas por muchos años. Finalmente estábamos cansados y mi esposa me dijo, ¿sabes? Tú no eres el que acostumbrabas ser. Tampoco tu liderazgo está siendo el mismo de antes, te estás destruyendo paulatinamente. Fue entonces cuando determiné que nunca más dejaría que la crítica me intimide. Cuando nos dejamos intimidar, no somos nosotros los que lideramos, se convierte la crítica en el líder de nuestro ministerio. Desplaza aún del liderazgo a aquel Dios viviente, porque la crítica se hace parte integral que destruye, que gobierna. Por lo tanto, he estado pidiendo al Señor que me dé un corazón tierno, pero también una piel gruesa como hipopótamo para que pueda soportar los dardos y no perder mi ternura por Él o mi determinación de permanecer en el ministerio que Él me ha entregado. Estaba leyendo algo que me gustó y que decía, lo que la gente dice acerca de nosotros nunca es totalmente la verdad, pero tampoco nunca es totalmente falso. Ellos no siempre pueden acertar en el punto más pequeño y difícil del blanco, aquel que otorga un mayor puntaje, pero raramente fallan en acertar por lo menos en el tablero. El tercer hecho es el siguiente. Algunas críticas necesitan ser contestadas, pero la mayoría de ellas no lo necesitan. Si usted está viviendo cada día con la idea que debe responder todas las críticas que recibe, usted está perdiendo su tiempo, no está haciendo lo que debe. Si usted no está contestando a ninguna de ellas y deja que digan lo que quieran de usted, tampoco está haciendo lo correcto. Conozco a algunas personas que han estado convencidos de que nunca deben contestar la crítica y conozco algunos ministerios que nunca son capaces de decir no a lo que de ellos se está diciendo. Estas personas tienen una tremenda pared protectora alrededor de ellos y parece que nunca les afectará nada, pero en realidad están guardando profundamente las cosas. Nosotros tenemos toda la libertad de ser personas pensantes y sabias, y a decir lo sabio, aunque le duela a otra persona. Si ha existido un malentendido, es bueno por momentos aclararlo. Hay momentos en que vale la pena tener una respuesta. Si es que hay oportunidad de dialogar con quienes le critican, se debe dialogar y tratar de encontrar cercanía. Si algo bueno puede salir de un intercambio, vale la pena escuchar y responder, pero si esto está llevando a constantes peleas y discusiones, si la persona es un crítico crónico, entonces mucho mejor es olvidarlo y separarse de él. Recordemos que nuestro Señor en ocasiones contestó directamente y rápidamente la crítica, pero muy a menudo cuando se reunió con sus críticos guardó silencio. Aún en la cruz permaneció en silencio. No olvidemos que fue clavado en la cruz por personas que no lo comprendieron. Las personas que se sentaron allí en el jurado para juzgarlo no conocían todos los hechos, juzgaron inadecuadamente, solo querían que él muera. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 4, también el capítulo 6 y luego el capítulo 10. Vayamos en ese orden. 2 de Corintios capítulo 4, luego el 6 y luego el 10. Luego el apóstol Pablo escribe esta carta en forma autobiográfica, con un corazón abierto. Esta es la carta más honesta y vulnerable de todas sus cartas, por lo tanto, no debemos sorprendernos al leer sobre su honestidad y su fragilidad. Dice en el capítulo 4, versículo 8, «Estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos». Algunos términos allí son importantes.
atribulados, en apuros, perseguidos. Estamos atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados. Perseguidos significa que somos obligados a ir a lugares para ocultarnos. Estamos siendo conducidos por la persecución. Afligidos significa que estamos en angustia, en dolor, en apuros. La palabra allí significa que estamos confundidos, que no sabemos bien el camino que tenemos que tomar. Es posible que usted ahora sienta que lo están cazando, lo están persiguiendo. Tal vez le han disparado y está profundamente herido. Usted ha enfrentado aquellos dardos venenosos. A veces son personas que vemos regularmente y causan temor, que se han convertido en personas más importantes que lo que deben ser, y no solo siente que lo han derribado, sino sienten también persecución. Usted siente que está en apuros, que está atribulado, pero tal vez no está angustiado todavía, ni desesperado, ni destruido. O es posible que usted esté dejando que la crítica ya le destruya y se ha convertido en un arma mortal del enemigo. El capítulo 6, versículo 3 tiene un mensaje importante para aquellos que piensan en el ministerio, para que piensen bien. A veces tengo que tratar de convencer a las personas que no deberían estar en el ministerio. De ese modo, si es que ellos salen, me doy cuenta que nunca hubieran podido permanecer, porque una persona llamada al ministerio no puede dejarse convencer de que debe abandonarlo. Dice el versículo 3 del capítulo 6, segunda de Corintios, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Eso significa para que no sea desacreditado. Pero esto es lo que usted puede encontrar en el ministerio también. Se nota cuando comienza diciendo en el versículo 4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azote, cárceles, tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. También podemos ver algunos contrastes. Nota el versículo 8. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esa es una buena descripción del ministerio. Eso es el liderazgo. Ese es el liderazgo cristiano. En nuestro estudio de esta carta de Corintio hemos llegado al capítulo 10 ahora. En este capítulo me parece que el apóstol dice más acerca de la crítica que en ningún otro lugar de todos sus escritos. Había 3 áreas de crítica que estaban viniendo en contra de Pablo. Quisiera mostrársela a través de estos versículos. En primer lugar decían, Pablo, eres un hipócrita. Esta crítica tiene que ver con su estilo. Parece que Pablo habla con sarcasmo, según lo que dice en el versículo 1 del capítulo 10, segunda de Corintios. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Creo que el apóstol está poniendo un poquito de sarcasmo allí. Está citando lo que ellos estaban diciendo de él. Estaban diciendo que Pablo estaba actuando de esa manera, y él responde, bueno, les escribo yo, Pablo, a quien ustedes están diciendo que soy humilde cuando estoy con ustedes, pero que ausente soy bastante osado. Esto que ustedes están diciendo significa, dice el apóstol, que ustedes creen que yo soy un hipócrita. La palabra hipócrita en el griego describía a aquel actor que usaba 2 máscaras, que a menudo hacía 2 papeles, una parte de tragedia y otra de comedia. Cuando él entraba al escenario tenía las 2 máscaras. La una tenía una cara de comedia y la otra de tragedia. Por momentos usaba la cara que trae una tremenda sonrisa y que se ve llena de alegría y expresa una linda comedia. Al dar vuelta la máscara, ponerla en su cara, estaría usando la cara de tragedia para expresar su segundo papel. Algunos estaban diciendo, Pablo, tú usas una máscara. Cuando estás con nosotros pareces humilde y tranquilo, pero cuando estás lejos eres bastante osado. Tus palabras son muy fuertes. Dices una cosa cuando estás con nosotros y otra cuando estás lejos. Los corintios pidieron a Pablo que hable con sinceridad, que no sea hipócrita, pero Pablo no era hipócrita. Estaba hablando con sinceridad, solo que ellos malinterpretaban las cosas. Por eso escribe esta carta, para aclarar, pues sabe que necesita contestar esta crítica.
Es muy posible que algunas personas piensen que usted es un hipócrita, o que esté viviendo bajo una crítica similar a la que hacían de Pablo. Esto duele mucho. La segunda crítica que se hacía del apóstol no tenía que ver con su estilo, más bien es una crítica que tiene que ver con el rol que él cumplía. La segunda crítica era: Pablo se está extralimitando en su autoridad, está intimidando a la gente, dice el versículo 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Dice, aunque me gloríe, ¿qué importa si me estoy gloriando? Esta autoridad me fue entregada por el Señor, pero la crítica era que él se estaba extralimitando en su autoridad, estaba criticando su rol, estaba criticándole por eso. Pablo ha explicado que hay tiempo en que la crítica no necesita ser contestada, pero esta vez sí. Esta vez tenía que hablar con dureza y con firmeza, y así lo hizo. La tercera crítica siempre me causa mucha gracia, que es la más superficial de todas. Ellos decían, Pablo no suena ni luce como nosotros esperamos. Dice el versículo 10, porque a la verdad, dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Lo que quieren decir es que en las cartas parece un tremendo comunicador. Sus palabras son impactantes, duras y fuertes, pero cuando está frente a ellos lo ven y no se sienten en nada impresionados, y su palabra no es tan digna de ser escuchada, más bien es menospreciable. Eso decían de Pablo. No sé si alguna vez usted ha grabado su voz en una casetera, al escucharla se da cuenta de cuán diferente es. No sé si le ha ocurrido que cuando usted escucha a alguien en la radio tiene una imagen de acuerdo a la voz que escucha, pero cuando le ve, esa imagen a veces se destruye. Eso ocurre muchas veces con mi propia persona. La gente que me escucha se forma una imagen muy diferente a la que realmente tengo. El apóstol Pablo estaba pasando por lo mismo. Pero era una crítica destructiva. No era solo una diferencia de imagen, sino que estaban criticándolo duramente por esto. Siempre me impresiona la forma como Pablo maneja las cosas. A veces suave, con mucho amor. A veces ni le ponía atención a las críticas. Pero a veces contestaba. Y a veces contestaba con dureza. Podría parecer un hombre prepotente, pero hay personas con quienes no se puede vivir en paz y hay que separarse de ellos. Usted ha escuchado la primera parte de este mensaje que corresponde a uno de nuestros programas de radio. Ahora, una vez más con usted, el pastor David Ormachea, para presentar la segunda parte de este mensaje de la serie titulada Un ministerio que todos pueden respetar. Según 2 de Corintios, capítulo 10, el apóstol estaba siendo criticado en 3 áreas. En primer lugar, decían que Pablo era un hipócrita. Esta crítica tenía que ver con su estilo. Pero Pablo responde hasta con un poco de sarcasmo. Yo ciertamente soy humilde entre vosotros, cuando estoy presente. Más ausente, soy osado para con vosotros. Pablo responde, les escribo yo, Pablo, quienes ustedes están diciendo que soy humilde cuando estoy con ustedes, pero que ausente, soy bastante osado. La segunda crítica que recibe el apóstol ahora tiene que ver con su rol. Pablo se está extralimitando en su autoridad. Pablo está intimidando a la gente. Eso es lo que estaban diciendo en el versículo 8. Dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Aunque me gloríe, ¿qué importa si me estoy gloriando? Esta autoridad me fue entregada por el Señor. Pero la crítica era que él se estaba extralimitando. Estaban criticando su rol. Pablo ha explicado que hay tiempos en que la crítica no necesita ser contestada. Pero esta vez sí, esta vez tenía que hablar con dureza y con firmeza, y así lo hizo. La tercera crítica que se le hacía es que tú no suenas ni luces como nosotros esperábamos, según el versículo 10. Lo que querían decir, cuando escribe sus cartas son duras y fuertes,
Pero cuando llega acá, su presencia corporal no significa nada, es débil, y su palabra, peor, es menospreciable. Hay un libro muy antiguo, fechado por allá el año 200 después de Cristo, llamado Los Hechos de Pablo y Tecla. Fue escrito por Onesíforo de Iconio. En este libro describe lo siguiente acerca de Pablo: un hombre de pequeña estatura, con escaso pelo en su cabeza, con las piernas arqueadas y con nariz encorvada. Bueno, creo que no es ninguna descripción de un artista de nuestros días. No lucía así. No era como Apolos. No era realmente algo impresionante para los de Corinto, su presencia. Sin embargo, quiero decir que nunca usted se impresione simplemente por el vaso en el cual Dios ha puesto sus riquezas. Es agradable ver a alguien hermoso, que es un gran ministro, pero no se deje guiar solo por la impresión física, sino por las riquezas que Dios ha puesto en aquella vida. Hay personas que pueden tener una buena apariencia y esto podría constituirse en una maldición para ellos, porque muchas personas se acercan solamente por eso, pero no entienden lo que hay en lo profundo de aquella vida. Menos mal que yo no tengo por qué preocuparme de que alguien se preocupe de mi hermosura, porque no tengo nada de eso. Pablo no tenía una apariencia impresionante, pero tenía un mensaje poderoso. Muchas veces esto para las personas es un conflicto, no pueden aceptarlo, pero Dios no ve lo externo, Él ve lo interno. William Wilberforce era una de aquellas personas, hombre que fue el responsable por liberar a los esclavos durante el Imperio Británico. Un mes después de su muerte se entregó una ley que podía llamarse la Declaración de Emancipación Británica, y fue gracias a este hombre. En su descripción, dicen, era pequeño, criatura frágil. Estaba parado durante el día en un lugar de mucho viento y la gente podía pensar que el viento se lo iba a llevar. Un abogado lo oyó a él hablar en público y dijo lo siguiente: lo vi cuando estaba en el escenario y era como un pequeño camarón sobre una mesa. Pero cuando empezó a hablar fui notando que este camarón crecía hasta convertirse en una inmensa ballena. Esto es verdad en muchas personas que no tienen una creencia física, pero un mensaje poderoso. Grandes hombres han existido así en la historia de la Iglesia. Tal vez ha oído hablar acerca de Robertson Nicoll, uno de los más respetados periodistas religiosos en el mundo de habla inglesa entre 1886 y 1923. Pero escuche su currículum. Agente literario no oficial, agente de grandes hombres. Solamente él escribió 40 libros, compiló, editó, supervisó la publicación de más de 250 otros títulos. Tenía una biblioteca personal de 25.000 volúmenes. Leía un promedio de 2 libros al día, editaba un periódico semanal, 3 revistas mensuales y un gran aporte para grandes libros. Entre ellos está incluido lo mejor de libros de comentarios bíblicos llamados Los Expositores, que son 50 volúmenes. El Nuevo Testamento en griego, también de los Expositores. Fue nombrado un caballero del reino en 1909, con profundo respeto por su servicio distinguido y sus logros literarios. Cuando murió, aquel gran predicador Carlos Spurgeon dijo: ha caído como una torre, y su remoción de este mundo significará para muchos un cambio en toda la extensión de sus vidas. Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, es que necesitamos saber cuál era la apariencia física de este hombre que fue ordenado caballero, que escribió tanto, que era tan respetado. ¿Cómo lucía? Dice su biografía que su destino estuvo sellado por grandes enfermedades desde su nacimiento. Antes de llegar a la Edad Media fue contagiado con tifoidea. No podía recuperarse todavía cuando sufrió una terrible batalla con la pleuresía que casi lo mató. Estuvo al borde de la muerte constantemente, virtualmente hasta el resto de su vida. La mayoría de sus obras las escribió en una cama, hombre muy enfermo, muy frágil en su estatura. Quien escribió algo acerca de su biografía dijo: era raro siempre mirarlo tendido en la cama y rodeado de periódicos y libros. Eso era lo mismo que ocurría con el apóstol Pablo. Su presencia no llamó la atención a los corintios, sus palabras tampoco. Impresionaban sus cartas, pero decían que sus palabras eran despreciables y su presencia corporal débil. Hablando de aquel gran predicador Dwight L. Moody, el escritor Osvaldo Sanders decía: fue inocente en su educación y con una apariencia física nada de atractiva. Algunos decían que era corpulento y algunos más bien que era obeso. Su voz era alta y nasal, pero su consciente debilidad no impidió que Dios pueda remecer el mundo a través de él. En una ocasión un reportero fue designado para cubrir una de las campañas evangelísticas que realizaba el señor Moody.
Querían descubrir el secreto de su extraordinario poder e influencia sobre la gente de toda clase social. El reportero regresó de su tarea y escribió lo siguiente: no puedo ver absolutamente nada en Moody que cuente para su extraordinario trabajo. Esto le dijeron a Moody. Cuando él supo esto, solamente se rió y dijo: por supuesto, esta es la obra de Dios, no es mi trabajo. Es posible que algunas personas estén preocupadas por su apariencia física y lo que esto significa en su ministerio. Recuerde que Dios lo hizo a usted como es, y Dios es el que realiza la obra como Él quiere. Él usa a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Esta es la razón por la cual aprecio cada vez más los escritos del apóstol Pablo, porque aunque por los hermanos de Corinto era visto como alguien que escribía cartas duras y fuertes y tenía una presencia corporal débil y una palabra menospreciable, Pablo mantuvo su ministerio y podemos ver la asombrosa obra de Dios a través de él. Lo que estaban diciendo de Pablo era que él era un hipócrita, que estaba imponiendo su autoridad, que su apariencia y habilidad verbal de comunicación era inadecuada. Por seguro que la apariencia del apóstol no era de las mejores, pero de ninguna manera tenemos que pensar que era algo descuidado, como algunos han pensado. Ninguno de los dos extremos son buenos. Creo que Pablo lo entendía correctamente. No hay razón para creer que uno no va a tener un ministerio efectivo si no tiene una apariencia, pero tampoco significa que porque nosotros estamos ministrando y queremos aparentar humildad, tenemos que vestirnos de cualquier manera o desordenadamente y no traer una excelente presentación personal. No. Examinemos la respuesta. ¿Cómo tomó la forma como Pablo responde a estas acusaciones? 4 cosas puedo ver aquí en la respuesta que él da. Examine el versículo 7. Miráis las cosas según la apariencia. La primera respuesta que Pablo ve necesaria es que necesita corregir la perspectiva de ellos. Necesita corregir la perspectiva de ellos. Esa fue su respuesta al ataque que recibió. Corrigió su perspectiva. Le dice: están mirando lo externo, están mirando las cosas por su apariencia, están mirando lo obvio y así están perdiendo lo más significativo. Están mirando al lugar equivocado. La próxima vez que usted sea criticado, piense acerca de la perspectiva que tienen las otras personas. Y la próxima vez que usted sea tentado a criticar, póngase en el lugar de quien es objeto de su crítica. Póngase en sus zapatos. Haga esfuerzo para ponerse como si fuera la otra persona por algunos minutos. Antes de que usted escriba o antes de que usted denuncie sus palabras de crítica, póngase la responsabilidad, viva la situación y circunstancia de la persona a quien quiere criticar. Podría ser su pastor, podría ser la congregación, podría ser un líder, podría ser un padre, sus hijos, su empleador, sus empleados. Alguna vez me encontré que estaba siendo muy crítico con un profesor que tenía, hasta que un estudiante con mucha sabiduría se acercó a mí para decirme: ¿tú has pensado en él? ¿Te has dado cuenta? ¿Has considerado tú que él tiene 2 niños que son retardados mentales y uno que está muy cerca de morir? Yo le dije: no me había fijado en eso. Luego pude ponerme en una situación en la que pude ponerme en sus zapatos. Y me sentí como que había cometido tremendos errores hasta ese momento. Si usted quiere criticar la conducta, las acciones de una persona, ¿ha pensado usted en el dolor que esa persona está sufriendo? ¿Está examinando usted las cosas según la apariencia solamente? Hay una antigua oración de los indios Sioux que dice: oh gran espíritu, dame la sabiduría para caminar en los mocasines de otros antes que critique o haga un juicio de ellos. Debe ponerse en los zapatos de la otra persona y caminar los caminos que él camina. Puedo garantizarle que usted comenzará a ser una persona menos crítica y esto cambiará totalmente su perspectiva. La segunda acción que toma el apóstol es aclarar muy bien sus motivos personales. Aclarar muy bien sus motivos personales. Versículo 8 y 9. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Note que la autoridad que él estaba ejerciendo era para construir, no para destruir. Espero que todos aquellos que tenemos la posición de autoridad recordemos esto siempre. La autoridad que recibimos es para construir, no para destruir, y quiero repetirlo cuantas veces sea posible.
Cuando aplicamos disciplina, cuando aplicamos corrección, cuando corregimos a alguien, es para construirle, no para destruirle. Aunque algunas veces las personas a quienes intentamos construir no dejen que lo hagamos y por su inmadurez o rebeldía piensen que los estamos destruyendo. Si su fin es construir y si tiene el consenso de otros siervos de Dios, aunque duela, debe seguir haciéndolo. Si usted consistentemente está destruyendo la vida de algunas personas, hay algo equivocado con respecto a la autoridad que usted tiene. Está actuando equivocadamente. A usted se le ha entregado autoridad para construir, animar. No olvide lo que nos dice la palabra del Señor, que los pastores, los líderes de las congregaciones, estamos para la edificación del cuerpo de Cristo, no para su destrucción. Por supuesto que esto puede incluir un reproche, pero también debe incluir la restauración, no la condenación. Y condenamos cuando cerramos todas las puertas para el arrepentimiento, o pese al arrepentimiento, también cerramos las puertas. Solamente una persona es calificada para condenar, y es aquel que conoce todos los hechos, que nada se le escapa, es el Dios viviente. Pablo dice en el versículo 9 con toda honestidad, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Se muestra a Pablo como un hombre vulnerable. Él podría dirigirse directamente a las personas y decirle, ¿cuál es el derecho que ustedes tienen a criticarme? Yo soy un apóstol, pero no lo hace. Le dice, déjenme aclararle los motivos que tengo. No quiero que me malinterprete, no quiero aterrorizarlos con mis cartas, quiero palabras claras y escribo palabras fuertes porque me preocupo, porque los amo y porque soy apasionado con todo lo que tiene que ver con la santidad y la justicia de Dios, pero no quiero intimidarlos. Algunas veces ayuda que nosotros hablemos, que expliquemos nuestros motivos. No asuma que todas las personas conocen que nuestros motivos son correctos cuando hacemos algo o cuando tomamos alguna determinación. Tenemos que ayudar a las personas a que se metan en nuestros zapatos y ser lo suficientemente vulnerables para hacerles sentir nuestro propio dolor. Esto les va a ayudar a ellos a entendernos. Esto ayudará a evitar algunas críticas y creo que lo más importante será que ellos serán construidos, edificados. Note entonces, en segundo lugar, que Pablo aclara cuáles fueron sus motivos. En tercer lugar, Pablo confiesa su autenticidad. Pablo confiesa su autenticidad. Versículo 11. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra, por cartas, estando ausentes lo seremos también en hechos, estando presentes. Algo hermoso, dice Pablo. Lo que ustedes ven es lo que yo soy. En cualquier momento que usted me encuentre, cualquier día de la semana, así soy yo, tal como me ven. Versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Este es uno de los más grandes versículos en toda esta carta. Él dice, yo soy lo que soy, no me comparo con nadie, no quiero competir, no tengo nada que esconder, nada que perder, nada que ganar. Lo que ustedes ven es la verdad, tienen mi palabra y lo que escribo lo escribo delante de Dios, bajo su inspiración, y eso es lo que yo soy. Creo que es bueno agregar aquí una palabra de advertencia. Si usted no es auténtico, es posible que usted sea merecedor de la crítica que está recibiendo. Recuerde que también las personas tienen algunas maneras de darse cuenta cuando uno es un engañador. Tienen algunas formas de darse cuenta de la falta de autenticidad, de la realidad que vivimos. Aún el mundo no cristiano no tiene una gran cantidad de tolerancia para la falta de credibilidad. Como cristianos somos llamados a mostrar lo que verdaderamente somos y hacer lo que la palabra del Señor nos pide en todo lugar, en todo momento. Si usted no está representando esta verdad, usted necesita confesarlo, especialmente si usted es un líder. Al terminar, algunas cosas. Conozca bien quién es usted y sea quien usted debe ser. Cuando usted sabe lo que es, usted tiene buena identidad. No necesita andar terriblemente preocupado por la competencia. Usted sabe quién es. Debemos aprender a aceptar lo que nosotros somos, aprender a aceptar los dones que tenemos, nuestras limitaciones, aceptar lo que Dios hizo de nosotros, lo que Él nos dio, aprender a amarnos a nosotros mismos de la manera que la palabra del Señor nos enseña, por supuesto, no como el mundo lo anhela. Debemos aprender a hacer lo que nosotros somos. Esto nos va a traer seguridad. No conozco otro mundo de mayor competencia que el mundo de los ministerios. Y es bueno si se hace en la forma adecuada, porque nos ayuda a seguir avanzando, seguir mejorando. Solamente debemos tener cuidado de que nuestra competencia sea una competencia leal.
Necesitamos conocer lo que verdaderamente Dios nos ha dado. Necesitamos también estar contentos con lo que Dios nos ha dado y cómo somos. Y también necesitamos ser lo que Dios nos ha hecho y lo que somos. No necesitamos mostrar otra cara, hay que mostrar lo que verdaderamente somos. Creo que muchos años de mi matrimonio también traté de cambiar a mi esposa, y nosotros debemos tratar de ser lo que verdaderamente somos y dejar que los otros sean lo que son. Ahora, después de intentar por tantos años cambiar a mi esposa, pienso que no me hubiera gustado que ella hubiera cambiado, que llegue a ser lo que yo soy, porque ella tiene diferencia, tiene suficiente fortaleza, ánimo, honestidad para decirme las cosas que necesito. Tenemos que permitir que la gente sea lo que debe ser, ayudarles en sus necesidades para no tratar de que sean como yo quiero que sean. En cuarto lugar, el apóstol trata este asunto con mucha sabiduría y responde, comunicando adecuadamente los hechos, comunicando adecuadamente los hechos. No hay nada mejor que comunicar los hechos. Versículo 13 dice, he actuado conforme a las reglas que Dios ha dado. Dios le entregó un ministerio, le ha dado las medidas que debe cumplir y Él las ha cumplido. En esta parte de comunicar los hechos claramente, Pablo está diciendo, para poder hacerlo, para poder comunicar claramente, está diciendo, mire, fue Dios el que me dio este ministerio. En segundo lugar, en el versículo 14 dice, yo vine con un propósito en particular. Dice, no nos hemos extralimitado como si nos llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Yo vine con un propósito, tenía una gran meta en mi vida, y era entregarles el Evangelio, y por esta razón es que estoy aquí. En tercer lugar, para comunicar los hechos adecuadamente, el apóstol dice que ha recibido bastante ánimo para aprender de ellos también. Versículo 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Pablo dice, nosotros aprendemos juntos. Yo no soy un hombre que quiero apacentar solamente un rebaño y nunca aprender de ellos. Tampoco quiero aparentar que tengo todas las respuestas y que solamente tengo que entregarle a ustedes la información. No, estamos aprendiendo juntos, creciendo, su fe está creciendo, yo soy fortalecido, esto funciona de ida y de regreso. En cuarto lugar, para comunicar bien claramente los hechos, Pablo quiere dejar en claro que su involucramiento va más allá que exclusivamente la iglesia de Corinto. Note el versículo 16. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros. Si usted está muy seguro de lo que está haciendo y cree que el único lugar en que usted puede ministrar es donde usted se encuentra y no quiere por momentos pensar en la posibilidad de un cambio o eso le destruye, realmente usted está teniendo problemas porque tal vez su ego está involucrado. Nuestro mundo como ministros, líderes, debe ser siempre más grande que el lugar inmediato de nuestro ministerio. Siempre hay más oportunidades. Nunca tenga temor que otras personas crezcan y lleguen donde usted está, que lleguen a ocupar su lugar. Porque si usted pierde aquel lugar, Dios le tiene preparado otro. Créame que mi mundo es mucho más grande que la gran iglesia que yo pastoreo. Me encanta este ministerio, me encanta estar allí. Es uno de los lugares más envidiables para servir a Cristo. Tal vez lo más lindo, pero todas estas cosas las mantengo en mis manos, lo suficientemente sueltas, no muy sueltas, para que no se me escape el ministerio, ni muy apretadas para que cuando el Señor quiera sacarme me cause un dolor por dejarlo. Sin embargo, tengo perfectamente claro que seré tan efectivo en otro ministerio como en este cuando el Señor me diga que debo moverme a otro, porque mi ego no está involucrado en tratar de mantener a flote una tremenda obra o tener una gran multitud. No me preocupan tanto estas cosas como me preocupa el servir a Jesucristo. Algunas personas llegan a aferrarse tanto a sus ministerios que cuando alguien los critica o alguien les está diciendo cosas sabias de ello, lo único que creen es que le quieren quitar su ministerio, que están atacándoles personalmente, y eso no es una verdad necesariamente. Pablo dice, no piensen que nuestro ministerio se termina en Corinto. Tenemos muchos lugares donde podemos hacerlo. Usted puede notar la extraordinaria franqueza del apóstol al hablar estas palabras tan claras acerca de su vida y su ministerio. Por cierto, es una cosa leer acerca de la respuesta de Pablo a la crítica, pero otra cosa es actuar cuando nosotros somos criticados. Bueno, 3 cosas quiero dejar en su corazón. En primer lugar, abiertamente reconozca su propia responsabilidad cuando verdaderamente usted se dé cuenta que tiene responsabilidad en lo que está siendo criticado. Segundo lugar,
Humildemente permanezca firme en el lugar que se encuentra cuando usted sabe que está haciendo lo correcto. No deje que lo muevan simplemente las críticas si usted tiene fuertes convicciones. En tercer lugar, calmadamente, con mucha tranquilidad, permita que el Señor lo defienda. Hay momentos en que hay que responder, pero la mayoría de las veces hay que dejar la venganza, la justicia en las manos de Dios. Él conoce toda la verdad y nunca dejará que destruyan un ministerio que Él le ha entregado. Ha sido un privilegio compartir con ustedes la exposición de la palabra del Señor. Si usted desea adquirir toda esta serie de estudio o recibir información sobre los materiales disponibles, escriba una carta a Visión para Vivir, P.O. Box 87500, Yorba Linda, California 92686, o llámenos al teléfono 1-800-89-VIVIR. El número es 1-800-898-4847. Su llamada debe hacerla entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde de la hora del Pacífico. Hasta una nueva próxima oportunidad, cuando juntos desprendamos de la palabra de Dios, más visión 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 Dios.